Ya estamos de regreso con nuestro primer invitado. Él es Nelson Torres, es periodista y docente. Bienvenido, Nelson. Un gusto estar contigo, Romy, nuevamente. Pues hemos estado en el spot publicitario del matinal, ahí estuvimos compartiendo un poco. Un agrado para mí. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. No hay problema. Nelson, vamos a conversar hoy un poco sobre qué es el liderazgo y cómo este influye un poco en las decisiones que tomamos en nuestros emprendimientos. Así que comencemos por eso. ¿Qué es el liderazgo? Buena pregunta, ¿eh? Es como cuando uno dice el líder nace o se hace. En realidad el liderazgo toda la gente lo tiene vinculado a lo que es la capacidad de dirigir a un grupo. Sí, es lo correcto, o sea, es esa capacidad de dirigir, pero también es una serie de atributos más allá. Tiene una capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de una escucha activa. O sea, hoy en día el liderazgo no es solamente la capacidad de dirigir, de ahí se divide en varias otras divisiones que lo vamos a ir viendo. Pero en general el liderazgo es la capacidad de dirigir mediante ciertas habilidades y atributos que tiene la persona que adquiere el rol de líder. El líder no es cualquier persona. Generalmente se dice que nace. Para mí nace. Para mí uno viene con una carga, ¿no? Igual que el temperamento, pero o se te educa o se desvanece. Pero ¿cuándo surge? Cuando hay una circunstancia en específico. Hay una gente que hace explotar una causa, un hecho, un acontecimiento que surge. O sea, por ejemplo, si lo llevamos a la historia, O'Higgins no era, él nunca quiso ser líder, pero lo llevó a ser líder. Que él no quisiera una cosa, pero él tuvo que dirigir personas. O sea, cualquier persona en realidad podríamos decir que podría llegar a ser un líder en alguna situación en particular. Siempre y cuando tenga ciertos atributos, siempre y cuando la persona sea clara en sus capacidades, en sus habilidades y tenga un conocimiento específico sobre el tema el cual puede dirigir en ese momento. Por ejemplo, si nosotros vamos manejando un auto y tú sabes mecánica y yo no, lo más probable es que tú tomes el liderazgo de arreglar el vehículo y de conducirlo después. Claro. Eso sucede, a eso me refiero, que los conocimientos te ayudan a dirigir, a liderar en ciertos momentos. Perfecto. Cuéntame un poco antes, conversando fuera de cámara, el liderazgo tú lo ves de una manera más administrativa y de esta misma forma se puede dividir como en 4 etapas. Cuéntame un poco sobre ello. Mira, generalmente cuando uno pasa a administración, en la etapa de dirección está vinculado al liderazgo. O sea, sin liderazgo no hay dirección. En eso existen 4 principios que son bastante básicos para comprenderlo. Uno, el liderazgo propiamente tal, lo que es la toma de decisiones, lo que es la comunicación y lo que es la motivación. Si vamos viendo y si ordenamos un poco esto, la toma de decisiones. El líder tiene que saber tomar decisiones. En eso él tiene que ver la dificultad que se presentó, las distintas oportunidades o actividades que se pueden desarrollar para superar el conflicto o la eventualidad y llevarlas a la práctica. ¿Y quiénes la van a aplicar? O sea, que tiene que tener una capacidad de saber distribuir también las tareas a las personas. O sea, en este sentido, solamente a través de la toma de decisiones vamos viendo que el líder tiene que tener una serie de atributos ya. Exacto. Saber conducir al grupo, saber distribuir tareas, conocer a las personas, porque tú no puedes distribuir tareas si no conoces a las personas. Claro, conocer las habilidades que tiene tu grupo. Exacto. El buen líder es el que sabe explotar todas las habilidades específicas de cada persona, porque no todas las personas son iguales. Entonces, de su equipo, ejemplo, Bielsa, a nivel de fútbol,
sabe explotar las habilidades y destrezas de todos sus jugadores. Sampaoli también lo ha copiado y hay varios entrenadores que siguen esa senda, pero es a través del liderazgo. El otro punto del principio es la motivación. Saber motivar. Motivar no significa, vamos, tú puedes, sino que tener una serie de actividades que vayan haciendo sentir a la persona como importante, como relevante en el logro del objetivo que se ha estipulado. El líder tiene esa capacidad de hacer importante a todas las personas para lograr su fin, su visión, el objetivo al cual quiere llegar. Mostrarle a su grupo de trabajo que efectivamente son necesarios para poder llegar a un punto en particular. Exacto, o sea, sin la capacidad de cada uno, él no puede hacer nada. Entonces, cuando un líder tiene esa capacidad, la gente trabaja con mayor motivación. Es bien interesante el fenómeno. La otra es la comunicación, nos contaba. Bueno, la comunicación claro, es parte inherente del ser humano. Ahora, cuando uno establece un equipo, una organización, existen una serie de procesos comunicacionales que se tienen que dar. La comunicación formal, la informal, la vertical, la horizontal, bueno, el lenguaje verbal, no verbal. Un líder tiene que tener conocimientos comunicacionales bastante fuertes. Si no los tiene, yo creo que aquí vamos a hablar la comunicación como un instrumento del líder. El líder necesita tener bastante conocimiento instrumental, es decir, de comunicaciones, porque sin él no va a poder motivar ni tampoco saber tomar decisiones. Claro, puede tener muy buenas ideas, pero no darlas a conocer bien, de manera clara, precisa, simple. Generalmente uno cuando uno le enseña en la escuela de periodismo a redactar lenguaje simple, sencillo, preciso. Exacto. Como que son las tres claves fundamentales. Me falta una, pero aquí solamente con esas tres ya uno se lleva una impresión. Comunicar no es solamente emitir un mensaje, una información, sino que tener la capacidad de saber leer el aspecto no verbal de las personas. Reconocer un poco las situaciones que puedan estar pasando dentro de nuestro grupo de trabajo. Claro, sentirlas, percibirlas. En ese sentido, cuando dicen, y aquí me voy a poner un poco feminista, pero en general la mujer tiene ese sexto sentido de percibir más detalladamente la actividad. Es ese sentido de decir, no, esto me parece que no está actuando bien esta cuestión, algo está raro, ¿no? Pum, van para allá y justamente ahí está ocurriendo algo. Está ocurriendo. Sucede en las familias, por ejemplo, cuando la madre le dice al esposo, oye, hay algo raro con Juanito, no sé, hay algo que no me gusta. Y efectivamente. Y el hombre le dice, no, pero quédate tranquila si no pasa nada. Esa lectura no verbal la lee muy fácilmente la mujer, tiene esa habilidad. Y creo que es vital que las personas también empiecen a adquirir algo que nos vamos a saltar un poco sobre el conocimiento. La comunicación también es conocimiento. Hay que leer sobre comunicación, sobre ciertas habilidades y hacer que el periodista se complique un poco su tarea. Esa es una de las tantas características que un líder debiese tener dentro de una organización. Exacto. Tener conocimientos acabados de la materia en particular que está tratando. Obvio, si no tiene, imagínate, quieren hacer algo y dicen, ¿cómo comienzo? Y se lanzan. No sé si hay emprendedores que se lanzan y tienen la suerte de este. Hay otros que se lanzan y estudian y no les va tan bien, pero es que también hay una suerte del temor. Ahí caemos en otro aspecto, cuando hay que vencer el temor. En general, el liderazgo tiene la capacidad de enfrentar el temor, superarlo y lograr dirigir al grupo hacia un triunfo. Miedo todos tenemos, ahora es cómo lo enfrentamos o cómo lo vencemos es la finalidad. Hay un miedo que te paraliza y no te mueve. Hay otro que te hace evadir y hay otro que te hace confrontar.
Ahora, un líder tiene que saber, por ejemplo, cuándo tú puedes confrontar, cuándo tú puedes evadir o cuándo tú puedes paralizar. Claro. Y eso es parte de la toma de decisiones que exacto, exacto. Esa habilidad, generalmente cuando se logra subvertir el problema y se logra mirar hacia atrás y ver que el grupo, después lo siguen más. Pero el liderazgo acabó ahí. O sea, porque surge en un momento determinado, no es que todos seamos líderes toda la vida. Claro. El líder, por eso te digo, porque nace desde chico, tiene que tener cierta habilidad, que se potencie y a través del conocimiento, de la seguridad que él tenga la persona sobre sus habilidades y destrezas, eso es importante. Pero, o sea, entonces podríamos decir que el líder al principio puede nacer con ciertas habilidades, pero en el tiempo tú lo tienes que ir reforzando, porque claro, si no esas habilidades pueden perderse. Exacto. Por ejemplo, los reyes, cuando le decían tú eres rey y le exigían ser rey, pero no tenían la capacidad de rey. ¿Y qué pasaba? Perdía el reino. Entonces, habían otras personas que no eran reyes, pero sí tenían la capacidad de liderazgo y volvían a recobrar el reino. Hay una película que acabo de ver, que fue muy buena, que es En el corazón del mar. Y justamente era de un capitán, que era hijo de capitanes pescadores, y asume el mando de un barco. Y había otro que quedó como primer oficial, pero porque era agricultor y nunca fue capitán y su padre fue capitán, lo dejan ahí como segundo al mando. Pero tenía más habilidades de liderazgo que el propio capitán. Y empiezan las pugnas. Pero es una demostración ahí clara de cuál es liderazgo y cuál no. Era una persona que si, por ejemplo, se atascaba una de las velas, cuando las soltaban, él era capaz de subir y cortarla, el capitán no. Claro. Entonces, demostrar también que uno sabe o tiene conocimiento de la actividad es importante. Cuéntame un poco sobre los tipos de liderazgo que existen. Hay uno llamado laissez-faire. El laissez-faire. Lo que pasa es que existen, vamos a redondearlo en 3 tipos de liderazgo. Y esto también cae en un mundo bien especial que es el político. Los autocráticos, los democráticos y los laissez-faire. Generalmente un líder siempre mezcla los 3. Hay momentos en que sí se exige ser autoritario, dependiendo de las circunstancias y el peligro. O sea, segundo, democrático, cuando se ejerce una toma de decisiones y se te da cierta autoridad y hace que todo el equipo trabaje participe. Y el laissez-faire es cuando te dejan ser a ti y tú que tomes las decisiones y tú que y enfrentes los problemas tú. Ese es el laissez-faire, es que te deja ser en todas sus actividades. Generalmente esto se da en la época victoriana, que después sigue en el mundo administrativo y ciertos grupos lo tratan de mantener, sí es cierto. Entonces, se tiene que ver también el liderazgo laissez-faire como un aspecto bastante importante dentro del esquema. Pero ¿qué tan efectivo vendría siendo ese tipo de liderazgo al momento de dejar ser a tu grupo de personas, por ejemplo? O sea, si tú me preguntas personalmente, no lo encuentro malo, pero como reitero, es un aspecto que se va dando dentro de un mismo liderazgo. Tú de repente tienes que dejar que la persona tome decisiones. Ejemplo, una mamá, cuando el niño se larga a caminar, lo deja caminar, lo tiene que dejar caminar. Si no camina y se cae, no va a aprender nunca a caminar. Claro. El laissez-faire también te tiene que dejar un poco para desarrollarte, para que adquieras tus habilidades. En un emprendimiento es difícil ser laissez-faire, creo que se da más la característica de autoridad. De repente esa parte ese tipo de liderazgo se puede dar cuando uno ya tiene un emprendimiento avanzado, cuando uno ya confía en las habilidades de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Y llega una persona nueva. Entonces, para que adquiera ciertas destrezas, se le empieza a dar tareas suaves, que él tome las decisiones y ver qué tan habilidoso es y criterioso. Generalmente se mide más el criterio que la habilidad. ¿Por qué criterio? Porque ciertas tomas de decisiones hay que tener criterio.
Entonces hay que ir dándole ese ritmo del criterio. No toda la gente tiene mucho criterio. Hay algunos que necesitan ciertas guías como para poder... Claro, necesitan ciertos rasgos autoritarios, de autoridad. Vamos a ver que el liderazgo y autoridad son distintos también. Eso, ¿cuál es la gran diferencia entre ser autoritario y ser un líder? Mira, ser autoritario más que nada emana de un don de mando, de ser férreo en el don de mando. Yo mando, todos los demás obedecen. El liderazgo tiene la alternativa de jugar un poco como más flexible, democrático, laissez-faire, se va dando. A lo mejor puede ser también un liderazgo autoritario o puede ser un liderazgo democrático. Eso va según las características y la personalidad que tenga el individuo que está dirigiendo. Generalmente, y hoy se habla mucho del liderazgo democrático. Según el grid de Blake y Mutton, hay otro que es muy superior, en el cual la persona alcanza el máximo nivel de productividad en relación a la preocupación por la persona. Yo le pongo la característica es el 9,9, o sea, imagínate. Aunque Blake y Mutton hablan de 81 tipos de liderazgo, o sea, 81 tipos. O sea, no te define un tipo de liderazgo, sino que una gran gama de liderazgo. Eso es para que se imaginen que no existe un solo tipo de liderazgo. Claro. Hay personas que ven el liderazgo como un efecto persuasivo. Me gusta mucho relacionar a Don Francisco, por ejemplo. ¿Don Francisco es líder? ¿Me preguntas? Es una pregunta, si te devuelvo el... Don Francisco, o sea, dentro de los momentos en donde él ha estado presente, efectivamente ha ejercido cierto rasgo o características de un líder. Es líder, por lo tanto es un líder mediático. Don Francisco es un líder. Él tiene las habilidades y destrezas adquiridas, pero para mí no es líder, porque no nació con esa. Él nació, o sea, se fue perfeccionando. Tuvo que desarrollar esto. Claro. Ahora, ¿por qué no era líder? Porque Don Francisco era con Don Francisco y Mandolino. Ah, en sus inicios, claro. En sus inicios, ese era el fuerte. Después quedó Don Francisco solo, pero no voy a entrar en el detalle, es más que nada el ejemplo de que él era un líder y que ha logrado, o sea, que él se ha transformado en un líder mediático y relevante dentro de lo que es las comunicaciones masivas de Chile. El líder ¿nace o se hace? Como una pregunta, no sé si venía o no venía ahora. No, o sea, dentro de toda nuestra conversación hemos efectivamente realizado esta consulta que es bien compleja porque hay muchos que piensan que un líder efectivamente nace con ciertas características, pero también le hemos dicho a las personas que nos han estado viendo el día de hoy que estas habilidades también se tienen que ir potenciando a medida que pasa el tiempo. Bueno, para mí el líder nace. Hay mucha gente que va a decir, no, nace. No, para mí viene con ciertas características, viene con cierta carga. No puede ser una persona, en una familia se nota el tiro por el temperamento. Es más enfocado a un logro y por más que es obcecado, es como terco. Y hasta que logra las cosas, él se enfoca en eso. Generalmente el líder tiene ese aspecto de enfocarse en algo y tratar de lograrlo a como de lugar. Ese acomodo de lugar es el problema que genera la de ser autocrático, democrático o laissez-faire. El tipo de liderazgo. Claro, ahí se ve como el líder se va desarrollando, cómo busca las alternativas. Vamos a dejar esta idea en las personas que nos están viendo el día de hoy, pero también te quiero dejar un espacio porque desgraciadamente se nos acabó el tiempo el día de hoy. Así que te dejo las cámaras para que puedas enviarle un mensaje o de repente dejarle alguna consulta, alguna pregunta a las personas para que lo puedan revisar. Miren, yo aconsejo a las personas que me están viendo, que nos están viendo el programa, que quieran liderar, que quieran crear un espacio de emprendimiento,
que cuando vayan a tomar una determinación de qué producir, a mí me gustaría dar un ejemplo antes que se termine el programita, ¿Sí? o es muy rápido. ¿No? Imagínense que ustedes tienen un bus y tienen un estacionamiento en su casa y no tienen nada que hacer. Y se les ocurre con un familiar de crear una empresa de transporte. ¿Cuál es la toma de decisiones que deben hacer? Determinar cuál va a ser la ruta que van a seguir, cuál va a ser el número, por dónde se va a ir el bus, y cuáles son los requerimientos que tienen para desarrollar eso. Eso es determinación. Liderazgo es quien empieza a ejercer el dominio de dirigir a ustedes dos. O sea, dentro de los dos va a haber un momento en que va a ser el pariente o a veces uno, dependiendo de las habilidades. Si él es bueno para conducir y mecánica, él va a dirigir en ese aspecto. Si uno es más de la gestión, uno va a dirigir en todo lo que es gestión. Entonces, liderazgo, yo invito a las personas a juntarse o a crear un objetivo, un sueño, un deseo, y que empiecen a desarrollarlo. El liderazgo comienza con un sueño. Yo invito a soñar. Muchísimas gracias por ese consejo para las personas que nos están viendo el día de hoy y por estar hoy con nosotros también. Gracias a ti por haberme invitado y es un espacio bastante importante y ojalá que a medida que vaya creciendo el espacio, avanzando en el tiempo, la gente vaya viendo cómo es el emprendimiento, que es un mundo muy bonito. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Bueno, ahí veremos cómo se dice. Gracias. Gracias también a todas las personas que nos están viendo el día de hoy y los dejamos invitados para la siguiente cápsula que viene después de comerciales.